Comienza la quinta meditación de los ejercicios espirituales que en esta hora dirige el Padre Miguel Ángel Arribas, sacerdote de la Diócesis de Madrid y conductor en Radio María del programa Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres. Quinto día de ejercicios espirituales, quinta meditación, el llamamiento de Jesús a ser discípulos de los demás, como Él lavó los pies a sus discípulos. Unimos en la meditación de hoy una misma realidad de nuestro Señor en dos dimensiones. Primero, lo que supone el seguimiento de Cristo y cómo ese seguimiento es imitación de su gesto en la última cena, lavando los pies a los discípulos. Porque el seguimiento de Cristo, su llamada y nuestra respuesta en un hágase permanente, conlleva dejarnos configurar con Él, el siervo de los siervos, dejarnos transformar por Él y con Él, para ser nosotros también en su nombre y por su gracia, fuerza y poder, servidores de nuestros hermanos. Comenzamos proclamando el primero de los textos, Lucas 9, 51-62. Cómo Jesús toma la decisión de subir de Galilea a Jerusalén y cuáles son las disposiciones que pide a los que quieren ser discípulos suyos. Lucas 9, 51-62. Cuando se completaron los días en que iba a ser llevado al cielo, Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él. Puestos en camino, entraron en una aldea de samaritanos para hacer los preparativos, pero no lo recibieron, porque su aspecto era el de uno que caminaba hacia Jerusalén. Al ver esto, Santiago y Juan, discípulos suyos, le dijeron: Señor, si ¿quieres que digamos que baje fuego del cielo y que acabe con ellos? Él se volvió y los regañó, y se encaminaron hacia otra aldea. Mientras iban de camino, le dijo uno: Te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le respondió: Las zorras tienen madrigueras y los pájaros del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. A otro le dijo: Sígueme. Él respondió: Señor, déjame primero ir a enterrar a mi padre. Le contestó: Deja que los muertos entierren a los muertos. Tú vete a anunciar el reino de Dios. Otro le dijo: Te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de los de mi casa. Jesús le contestó: Nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás vale para el reino de Dios. En la contemplación ignaciana, San Ignacio propone en segunda semana al ejercitante conocimiento interno de Cristo para que más le ame y le siga. Nosotros también en esta quinta meditación pedimos en primera persona, dirigiéndonos a Jesús, esta misma súplica. Concédeme, Señor Jesús, conocimiento interno tuyo para que más te ame y te siga.
Repitámoslo varias veces para que lo que pedimos sea realmente acogido por el Señor y nosotros nos abramos de par en par a la gracia de ese negarnos a nosotros mismos, abrazar la cruz de cada día y seguirle de manera incondicional. La composición del lugar de esta escena sería contemplar cómo Jesús comienza el viaje desde Galilea a Jerusalén, según el relato del evangelista San Lucas, y cómo el evangelista ha ido recogiendo los recuerdos vivos de la comunidad primitiva, donde se nos presenta una síntesis de lo que supone el seguimiento del Maestro. Primer punto. Jesús toma la forma de siervo. Cuando se completaron los días en que iba a ser llevado al cielo, Jesús tomó la decisión de caminar a Jerusalén. Estas palabras significan que cuando se iban a cumplir los días de su vida a los cielos, vino del Padre y al Padre volverá, cuando se iba a cumplir su misterio de pasión, muerte y resurrección, como lo había anunciado en los 3 anuncios de pasión, entra en una pequeña aldea de Samaria. Este detalle de subir a los cielos es una manera de aludir cómo en él se iba a cumplir la figura del siervo del Señor, el siervo de Yahvé, experiencia que él posiblemente había meditado repetidas veces en los 30 años de vida oculta de Nazaret. Lo que allí estaba descrito iba a suceder en su vida. El evangelista quiere darnos a ver cómo Jesús ha tomado muy a fondo estas palabras del 4º poema del siervo de Yahvé, del siervo del Señor, cómo en él se van manifestando los rasgos de este siervo. Lo vimos sin aspecto atrayente, despreciado y evitado de los hombres, como un hombre de dolores, acostumbrado a sufrimientos, ante el cual se ocultaban los rostros, despreciado y desestimado. Mirad a mi siervo, tendrá éxito, subirá y crecerá mucho, como muchos se espantaron de él, porque desfigurado no parecía hombre, ni tenía aspecto humano. Así asombrará a muchos pueblos, ante él los reyes cerrarán la boca, al ver algo inenarrable y comprender algo inaudito. Isaías 53. Sí, en el segundo punto constatamos cómo Jesús reafirma su voluntad de ir a Jerusalén y nos explica el por qué. Por eso me ama el Padre, porque yo entrego mi vida para poder recuperarla. Nadie me la quita, sino que yo la entrego libremente. Tengo poder para entregarla y tengo poder para recuperarla. Este es el mandato que he recibido de mi Padre. El Padre le ama, el Padre ama al Hijo y el Hijo ama al Padre. El Hijo en todo vive pendiente de la voluntad del Padre. Mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a término la obra que me encargó. Él es el Hijo, no tiene voluntad propia y no tiene vida propia, sino que todo lo recibe del Padre y todo lo devuelve al Padre. Esa es la voluntad del Hijo, no tener sino la voluntad del Padre. Pero la voluntad del Padre ha sido amar al mundo, y el Padre ama al mundo entregando a su Hijo como Cordero que quita el pecado del mundo. En obediencia a la voluntad del Padre, por amor infinito a la humanidad, Jesús da su vida, la entrega por nosotros. Nadie tiene más amor que el que da la vida por sus amigos. Nadie se la quita. Él la da voluntariamente porque ama al Padre y ama a los hombres. En Isaías 50 nos dirá el 3er poema: el Señor Dios me ha dado una lengua de discípulo para decir al abatido una palabra de aliento. Cada mañana me espabila el oído para que escuche como a los discípulos. La obediencia de Jesús es el punto de referencia de todos aquellos que nos llamamos hoy discípulos de Jesús. También nosotros no tenemos otro Señor sino el Dios manifestado en Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Como Jesús cumplió en todo la voluntad del Padre, así también nosotros, entrando en la amistad con Cristo, nos abandonamos por completo en la voluntad del Padre. Jesús no obedece a nada ni a nadie, sino solo al Padre, a nadie más.
Él es libre de todo y de todos. Y sin embargo, cuando llega la hora suprema, se entrega. Y se entrega con total confianza en que el Padre Dios le recogerá. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Parece paradójico unir en Jesús libertad y sumisión. Solo porque vive pendiente de la voluntad del Padre, el Padre y yo somos uno, dirá también Jesús, solo porque el Espíritu le está colmando del infinito amor que reina, que vive el Padre en el Hijo en el Padre, se logra esa fusión. Cuanto más obediente, más libre, porque lo que nos hace verdaderamente libres a los que somos discípulos de Jesús es cumplir en todo la voluntad del Padre. Él sabe infinitamente mejor que nosotros lo que nos conviene en cada momento. Para ser libres, os ha liberado Cristo. Vuestra vocación es la libertad, nos dirá Pablo en Gálatas 5. Tercero, lo que supone el seguimiento de Jesús. Jesús, cuando toma la decisión de subir a Jerusalén, envía a los suyos delante de él como mensajeros, pero en un pueblo no lo recibieron. Notamos la dificultad que ya desde el inicio supone a los apóstoles entrar en ese camino de anonadamiento del Hijo de Dios, en la sabiduría de la cruz que es escándalo para los judíos y necedad para los griegos, como dirá 1 Corintios 1. Incluso los más cercanos, los más allegados, los discípulos tampoco entienden que Jesús tenga que subir a Jerusalén. Tampoco entienden Santiago y Juan que al Hijo de Dios se le rechace. Y por eso le dicen a Jesús, Señor, ¿quieres que digamos que baje fuego del cielo que acabe con ellos? También nosotros hoy, en esta sociedad tan secularizada y secularizante, podemos ser escándalo para muchos. El que no entra en la sabiduría de la cruz no entiende nada. Los discípulos de Jesús hoy, ¿estamos dispuestos a jugarnos la vida por Él? ¿A entregarla como lo hizo Jesús? ¿Estamos dispuestos a imitar a los mártires que a lo largo de la historia de la Iglesia han dado la vida por ser fieles a la verdad de la fe y a la pertenencia a la Iglesia? El discípulo de Jesús es aquel que, siendo llamado por el Maestro, está dispuesto a tomar también él la forma de siervo. El Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Cuarto, los tres discípulos. Vamos a llamarles discípulos temporales. Primer relato. Las zorras tienen madriguera y los pájaros del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. En este primer caso es uno de los discípulos el que toma la iniciativa. Y nos tiene que quedar muy claro que siempre en la vida cristiana toda la iniciativa la lleva Dios. No soy yo quien he elegido al Maestro, Él es quien me ha elegido, dirá Jesús en Juan 15. No me habéis elegido vosotros a mí, soy yo quien os he elegido, y os he destinado para que vayáis y deis fruto y vuestro fruto dure. Siempre la iniciativa la lleva Él. No seguimos a Jesús por su doctrina, o por sus milagros, o por ser un hombre portentoso, no. Le seguimos porque nos ha llamado, nos ha elegido, nos ha enamorado, nos ha fascinado, y nos ha llamado a tomar la forma de siervo como Él la tomó. Despreciado, deshecho de hombres, varón de dolores, ante quien se vuelve el rostro, como cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquilador. Ser discípulo de Jesús supone dejarnos llamar, dejarnos elegir y estar dispuestos a dejarnos configurar con Él en su figura de siervo de Yahvé, de siervo del Señor. Hemos sido alcanzados por su amor. Por eso podemos dejar resonar ante esta primera propuesta: yo soy el camino. Segundo de los discípulos, en este caso sí es Jesús quien le dice, sígueme. Pero este discípulo primero pone una condición: ir a despedirse de los suyos, ir a enterrar a los suyos, cuando era una de las obras de misericordia y uno de los mandatos que tenían que cumplir los judíos. Señor, déjame primero ir a enterrar a mi padre, algo lícito. Claro que Dios quiere que enterremos a los muertos, pero cuando Jesús da esta respuesta, deja que los muertos entierren a los muertos, tú vete a anunciar el reino de Dios, lo que nos está señalando es la contundencia con la que hemos de decidirnos a seguirle. Es una afirmación rotunda, profunda. El discípulo alude a una razón
muy religiosa, enterrar a los muertos, una razón divina. Pero para construir el reino de Dios no valen razones de la antigua alianza. La única razón es creer en Él, en el resucitado, en el viviente, en el que ha ido delante de nosotros, abriendo brecha en la historia de la humanidad y abriendo también el paraíso, porque nos espera en el reino definitivo. Que no tiemble vuestro corazón, creed en Dios y creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas estancias, me voy delante de vosotros para prepararos sitio. Nos está diciendo que se cree o no se cree en Él. Si se cree, Él nos dice, yo soy la vida. Y si Él es la vida, y nuestra vida es Cristo, nos está urgiendo para que anunciemos que el reino de Dios ya está presente en la historia. No podemos olvidar esta exclusividad de Jesús. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y me siga. Y este primer requisito del seguimiento hemos de traducirlo en oración, igual que antes hacíamos oración con la petición que propone San Ignacio. En este caso, concédeme, Señor Jesús, negarme a mí mismo, cargar con la cruz de cada día y seguirte. Porque también esta respuesta, este sí a la voluntad de Dios en su Hijo Jesucristo, es gracia, es don, es bendición. Nada podemos hacer por puños. Como dirá Jesús en la alegoría de la vid y los sarmientos, sin mí no podéis hacer nada, y nada es nada. Seguir a Jesús conlleva abandonarlo todo, incluso dejar purificar la relación familiar. Ante la novedad del reino de Dios, ante la urgencia de anunciar el Evangelio, no queda más que decirle sí. No es tan simplista Jesús como para decirnos que perdamos la relación con la familia, no. Su misma madre le acompaña hasta el pie de la cruz. Lo que está en juego no es tanto la relación familiar, sino la opción definitiva, jugárnoslo todo por Él, tenerle a Él como único tesoro, como el tesoro precioso, como la perla escondida. Esta es la razón. Aquí Jesús es tajante. Y tenemos el tercer caso de estos discípulos que salen al paso de Jesús. Señor, te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de los de mi casa. Es muy lícito despedirse de los de su casa. Pero Jesús tiene también muy claro que lo importante es ser totalmente de Él. Nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás vale para el reino de Dios. Este discípulo quiere seguirle, pero no ha entendido que no se puede mirar atrás, que no se puede vivir de nostalgias del pasado, de logros o de apegos. No. La vocación a la que llama Jesús es definitiva, para siempre. Es un camino de fe, es fiarse de su persona, de su palabra, es decirle sí cada día, es renunciar a todo lo que no sea el proyecto de Dios para conmigo. Es proclamar una y otra vez el hágase de María en la Anunciación. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Solo cabe vivir como niños en los brazos de su Padre. El niño se fía totalmente de su Padre cuando el Padre le dice, tírate en mis brazos. No se le ocurre ni remotamente que el Padre no le vaya a acoger, no le vaya a recibir, no le vaya a abrazar. Solamente mira a su Padre. Así también cada uno de nosotros miramos a Jesús y desde Él y por Él, que es el rostro misericordioso del Padre, miramos también al Padre, nos fiamos totalmente del Padre y le rezamos cada día en el Padre Nuestro, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. La vocación al seguimiento de Cristo no es para hacernos mejores, ni para dedicarnos más a los demás. No es un camino de logros, de méritos, de hazañas, no. Es solamente dejarse tomar, habitar totalmente por Cristo, para poder decir como San Pablo, estoy crucificado con Cristo, vivo yo, mas no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Y si dejo que Cristo viva en mí, podré dejar resonar su palabra, yo soy la verdad. Sí, ante cada una de estas tres maneras de discípulos temporales, dejamos resonar lo que Jesús nos dice en Juan 14, 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Una vida y una verdad que nos lleva a vivir como Él vivió,
sirviendo a los demás. Por eso dejamos resonar estas palabras tan bellas de Santa Teresa de Calcuta, mujer que supo poner toda su vida al servicio de los demás. Tú eres Dios, tú eres el Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre. Eres la segunda persona de la Santísima Trinidad, eres uno con el Padre, existes con el Padre desde toda la eternidad. Todas las cosas fueron creadas por ti y por el Padre. Eres el Hijo amado en quien el Padre se complace, eres el Hijo de María, concebido por el Espíritu Santo en su seno virginal. Naciste en Belén, María te envolvió en pañales y te puso en un pesebre lleno de paja. Eres como un hombre cualquiera, sin mucha formación, y los letrados de Israel te juzgan. Jesús es la palabra hecha carne, el pan de vida, la víctima que se ofrece en la cruz por nuestros pecados, el sacrificio que se ofrece en la misa por los pecados del mundo y por los míos, la palabra que ha de ser dicha, la verdad que se ha de contar, el camino que debemos seguir, la luz que debemos encender, la vida que se debe vivir, el amor que debe ser amado, la alegría que se debe compartir, el sacrificio que se debe ofrecer, el pan de vida que se debe comer, el hambriento a quien se debe alimentar, el sediento cuya sed debemos saciar, el desnudo a quien hay que vestir, el desahuciado a quien se debe ofrecer alojamiento, el enfermo a quien se debe curar, el solitario a quien se debe amar, el inesperado a quien se debe esperar, el leproso cuyas llagas hay que lavar, el mendigo a quien debemos sonreír, el alcohólico a quien debemos escuchar, el disminuido psíquico a quien debemos ofrecer protección, el recién nacido a quien debemos acoger, el ciego a quien debemos guiar, el mudo a quien debemos prestar nuestra voz, el inválido a quien debemos ayudar a caminar, el drogadicto a quien debemos ayudar, la prostituta a quien debemos apartar del peligro y ofrecer nuestra ayuda, el preso a quien debemos visitar, el anciano a quien debemos servir. Santa Teresa de Calcuta. Estamos en la quinta meditación de esta semana de ejercicios espirituales, el llamamiento de Jesús a ser servidores de los demás, como Él lavó los pies a sus discípulos. Hemos contemplado en esta primera parte de la meditación lo que supone el seguimiento de Cristo, con esas dos peticiones que pueden servirnos también para esta segunda parte, que es el lavatorio de los pies. Conocimiento interno de Cristo para que más le ame y le siga. El que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, cargue con su cruz y me siga.
Ambas exigencias del seguimiento las podemos dirigir en clave de oración a nuestro Señor Jesús. Concédeme, Señor Jesús, conocimiento interno tuyo para que más te ame y te siga. Concédeme, Señor Jesús, negarme a mí mismo, cargar con la cruz de cada día y seguirte. Repitamos varias veces estas dos súplicas, estas dos peticiones, porque Dios nos escucha siempre y porque el solo hecho de pedirlo está suponiendo que nosotros deseamos, anhelamos que esas dos peticiones se cumplan. El solo hecho de pedirlo suscita, provoca que nuestra mente, nuestro corazón y nuestra alma estén deseosas de ese olvido completo de uno mismo. Voy a proclamar dentro de un instante el relato del lavatorio de los pies, que es el Evangelio que todos los años la Iglesia proclama en la liturgia de la Cena del Señor de Jueves Santo. Para contextualizarla, unas breves palabras. Como bien saben todos ustedes, en el evangelista San Juan no se contiene la institución de la Eucaristía, porque ya todo el capítulo 6 de ese mismo Evangelio según San Juan se ha hablado del discurso del pan de vida y del discurso eucarístico. Es algo asumido por la Iglesia ya. Era una experiencia viva transmitida por los sinópticos y por el relato de la primera carta a los Corintios de San Pablo, capítulo 11. Juan va por otro camino, ofrece una larga meditación en el largo recorrido de la sobremesa de la última cena. Es una conversación tranquila, serena, donde Jesús abre el corazón de par en par a los suyos, en especial cuando se dirige al Padre en la oración sacerdotal de Juan 17. Sí, entonces y hoy Jesús nos abre su corazón, nos explica cómo va a darse hasta las últimas consecuencias. Va a ser entregado en la cruz, primero juzgado en el Sanedrín y después en el pretorio romano por parte de Poncio Pilato. La pasión comienza ya en la cena. Su sufrimiento no es tanto lo que luego físicamente va a padecer en la cruz, que será terrible, cuanto que su sufrimiento es la soledad, el saberse abandonado de los suyos. El corazón de Cristo ya está ahí en la última cena sufriendo, como un cuchillo que le traspasa el corazón, el alma. La soledad es terrible. Los suyos en Getsemaní van a tomar distancia y van a salir huyendo. No le regaña de que vayan a huir, aunque lo sabe. Hay una distancia entre Jesús y los suyos, aunque todavía en el relato de la última cena hay una entrañabilidad de Jesús con ese gesto de tomar la postura del esclavo. En ese misterio de soledad Jesús nos educa, nos enseña también a cómo vivir nuestra propia soledad, en la certeza de que nunca estamos solos, porque Él cumple siempre su palabra. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No nos deja ni un solo instante. Repito de nuevo, pidamos con insistencia: concédeme, Señor Jesús, conocimiento interno tuyo para que más te ame y te siga. Comentamos algunos de los versículos como puntos de oración, versículos de este relato de Juan 13. 1. Una introducción solemne, serían los 5 primeros versículos. Antes de la fiesta de Pascua, antes de ese paso a la casa del Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo, sabiendo que el Padre había puesto todo en sus manos, que venía de Dios y a Dios volvía. Cómo nos educa, cómo nos enseña y nos vuelve a reiterar que viene del Padre y al Padre volverá, pero a la vez se va a quedar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, en especial en su presencia eucarística. Vuelve a quien es la fuente del amor, su Padre Dios, y viene trayéndonos el amor del Padre. Como el Padre me ha amado, así os he amado yo, permaneced en mi amor. Vuelve al Padre como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y como sumo y eterno sacerdote que sentado a la derecha del Padre intercede por nosotros. Vuelve al Padre porque ha llevado hasta las últimas consecuencias la misión que el Padre le había encargado. Lo dirá en la anteúltima palabra antes de morir. Está cumplido, todo está consumado. He llevado adelante la misión que me has pedido, Padre Dios. Sabiendo Jesús que había llegado su hora, es el momento de la máxima plenitud, de la manifestación de la gloria de Dios.
Es un paso de intensa densidad. El paso al Padre desde la entrega total de su vida, porque ha cumplido en todo la voluntad del Padre y porque en la cruz tendrá plena realidad el título que Juan Bautista le concede cuando Jesús, en el inicio de su vida pública, recibe ese título. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O como dirá la primera carta de Juan, nadie tiene más amor que el que da la vida por los amigos. La primera carta de Juan nos dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó y nos entregó a su Hijo como víctima de propiciación por nuestros pecados. Primera de Juan 4:10. Sí, cuánto amor nos tiene el Padre que nos ha entregado como víctima propiciatoria a su propio Hijo. A quien no cometió pecado, Dios lo hizo reo de pecado para que por medio de Él fuéramos justicia de Dios en Él. Este paso de Cristo a la casa del Padre está manifestando el amor hasta el extremo que nos tiene. Hoy también nos está amando hasta el extremo. Solo nos pide que nos abramos de par en par a su gracia, a su bendición. Habiendo amado los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. En Él todo es amor, amor eterno, amor sin límites, amor vertido en la cruz dando la vida por la salvación de todos los hombres, amor inagotable, amor infinito, amor que bendice, que cura, que libera, que sana, amor de Cristo como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Solo nos pide esto, que nos dejemos amar. ¿Cómo ama? Hasta el extremo. Amor hasta el extremo en el doble sentido, un amor humano y divino. Amor hasta el final, hasta las últimas consecuencias, sin detenerse, dándolo todo, sin reservarse nada. Y amor completo, definitivo, sin límites, eterno, que vencerá el pecado y la muerte. ¿Cómo podemos dejar resonar también en nosotros el cántico del amor, el poema del amor? El amor disculpa sin límites, cree sin límites, espera sin límites, aguanta sin límites. El amor no pasa nunca. Y en ese clima de intimidad con los suyos, se levanta de la cena, un gesto que realiza una única vez a lo largo de su vida, que realiza después de haber cenado con ellos, y que causa en los suyos estupor. Incluso podríamos decir que les molesta que su Maestro y Señor tome la posición del esclavo y se ponga a lavar los pies. Les desbarata, les trastoca, no lo pueden ni imaginar, porque le han imaginado siempre como Maestro Señor. Y aquí está tomando la posición del esclavo. Un gesto que, como digo, solo hace una vez en la vida. Él, el rabí, él, el maestro, toma la posición del esclavo. Se configura como siervo, se deja conducir por los hombres cuando es apresado en Getsemaní y llevado primero ante el Sanedrín y luego ante Poncio Pilato. Se pone en manos del Padre a través de abandonarse en las manos de los hombres, incluso de aquellos que son sus enemigos, sin echarse atrás, sin acobardarse, aunque gritará, como hombre que era en Getsemaní, Abba, pase de mí este cáliz. En este ámbito de la cena judía, que era la cena pascual en la que se conmemoraba la salida de Egipto, la liberación de la esclavitud del faraón, cuando mataban el cordero pascual, en ese clima, en esa cena ritual, Jesús toma la posición del esclavo, se levanta de la mesa, se quita el manto y rompe con la mentalidad judía de imaginarle solo como rabí, como maestro. El maestro se hace siervo, se hace servidor. El Señor se pone a lavar los pies a los suyos. Nos está mostrando que Él es verdadero Dios y verdadero hombre. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango, tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Este es Cristo. Se puso a lavarles los pies. Hermano, hermana, contempla asombrado, contempla en silencio, largamente este gesto. Métete en el cenáculo. Han preparado para ti una butaca donde estar en la última cena. Asiste vivísimamente a esa última cena. Hay un sitio para ti.
Mira con ojos de fe el gesto de Jesús, un gesto de amor hasta el extremo, un gesto de gratitud, de gratuidad, de perdón, de lavado, de todo aquello que tenían de cobardes cuando le van a dejar solo en Getsemaní. Cómo ablanda el corazón de los suyos, cómo les manifiesta quién es, Señor y siervo, Maestro y Cordero, inseparablemente. Jesús pasa por la parte externa de la mesa, donde tienen colgados los pies los discípulos, arrodillándose delante de ellos, delante de cada uno, inclinándose ante ellos. No es extraño que Pedro se resista. Él es el Emmanuel, el Dios con nosotros, el Dios entre nosotros, el Dios para nosotros. Nosotros hemos recibido a aquel que se ha hecho en todo igual a nosotros, menos en el pecado, que se ha quedado con nosotros en la forma de pan eucarístico, presencia real y sacramental de su vida divina, y se ha hecho servidor nuestro para que le imitemos, sirviendo también nosotros a los demás. Con nosotros, un Dios encarnado, entre nosotros, uno de tantos, para nosotros, servidor y cordero, por amor. Siguiente paso, los versículos que van del 6 al 11, Juan 13, 6, 11. Pedro dice, Señor, ¿lavarme tú a mí los pies? Pedro no entiende para nada el gesto de su maestro y Señor, como tampoco había entendido el primer anuncio de la pasión, cuando unos minutos antes, en Cesarea de Filipo, había respondido a Jesús cuando Jesús pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Eso que le ha inspirado el Espíritu Santo a Pedro, eso que ha manifestado con toda certeza, no es capaz de sostenerlo cuando Jesús dice por vez primera, el Hijo del Hombre tiene que subir a Jerusalén. Allí será entregado en manos de los ancianos, de los letrados, lo condenarán a muerte, lo crucificarán, pero al tercer día resucitará. Pedro no lo entiende, incluso se lleva aparte a Jesús y le dice que eso no puede sucederle. Y Jesús tiene que llamarle Satanás. Apártate de mí, Satanás, tú piensas como los hombres y no como Dios. Hoy también nosotros tal vez digamos, Señor, ¿lavarme tú a mí los pies? Señor, ¿quién soy yo para que tú te abajes, te humilles ante mi miseria, mi pequeñez, mi nada? Dejémonos sorprender por el Señor, hermanos. Dejemos que Él se arrodille a nuestros pies, porque cuanto más nos dejemos lavar los pies por Él, tanto más nos capacitará para que nosotros también lavemos los pies a los demás, seamos servidores de los otros. Es como si hoy pudiéramos orar con estas palabras. Tú, Señor, te postras a mis pies, tú tomas la posición del esclavo. Señor, que yo sea también muy humilde como tú, que yo también sepa ponerme al servicio de mis hermanos, que lo siga haciendo porque tú me has dejado este encargo. Jesús nos dice como a Pedro, si no te lavo no tienes parte conmigo. No nos resistamos a las maravillas, los prodigios, los portentos que Dios quiere llevar adelante en cada uno de nosotros. Ya los ha obrado, ya los ha trabajado a lo largo de nuestra historia, pero quiere seguir llevándonos a la santidad. Sed santos como yo, el Señor vuestro Dios, soy santo. En el lavatorio de los pies Jesús nos compromete, nos adentra en su corazón de amor hasta el extremo, para que seamos en su nombre y por su gracia y su luz, servidores de los demás. Si le dejamos vivir, habitar, será Él quien nos capacita, quien nos configure con su figura de servidor. En Él y por Él, para hacer como Él, para amar como Él, para servir como Él, en donación total de nuestra vida, sin reservarnos nada. Desde Él y por Él, servidores de los hermanos, especialmente de los más pobres, de los más vulnerables, de los más despreciados, el hambriento, el sediento, el desnudo, el emigrante, el forastero, el enfermo, el encarcelado, el niño maltratado, el anciano que está completamente solos. Ahí está Cristo. Lo que hicisteis con uno de estos mis hermanos, conmigo lo hicisteis. Judas
no acepta la autorrevelación de Dios en Jesucristo. Judas no reconoce que Jesús es el Dios amor manifestado históricamente en su tiempo. Judas solamente ve el poder político o social de sublevarse contra el Imperio Romano. Judas representa el ateísmo, el agnosticismo o la indiferencia religiosa que reina en tantas personas. Rechazar la autorrevelación de Dios en su Hijo Jesucristo es rechazar tu propia salvación. Es aceptar que el hombre, el ser humano, no tiene remedio y que seguiremos siendo lobos unos para otros. Judas no es capaz de aceptar que en Jesús, muerto y resucitado, está la verdadera salvación de los hombres. Judas, tanto en el principio, en la mitad, como en el final de este relato del lavatorio de los pies, está en completa y total oscuridad. De hecho, cuando sale a mitad de la cena, sale de noche, dando a entender ese de noche físico, la noche terrible de su mente, su alma y su corazón. No ha sabido reconocer en Jesús el enviado del Padre. Y último punto, dejemos resonar la conclusión de este relato. Vosotros me llamáis el Maestro y el Señor, y decís bien porque lo soy, pues si yo el Maestro y el Señor os he lavado los pies, también vosotros debéis lavaros los pies unos a otros. Os he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con vosotros, vosotros lo hagáis. Esta es la clave, hermanos. Tomar la posición del esclavo, imitar en todo a Jesús y a María. También ella en la Anunciación se declara con este título: He aquí la esclava del Señor. Ella misma lo cantará en el Magnificat, porque ha mirado la humillación de su esclava. Miremos a Jesús en esa triple humillación que describe el himno de Filipenses 2. Siendo Dios se hizo hombre, siendo hombre se hizo esclavo, lavando los pies a los suyos. Siendo esclavo se hizo cordero, hasta la muerte y una muerte de cruz. Vivamos intensamente la contemplación de esta escena del lavatorio de los pies. Será la mejor manera de preparar muy bien en este año 2026 la Eucaristía de la Cena del Señor en la media tarde de Jueves Santo. Preparemos nuestra cena pascual. Invitemos también a nuestros hermanos y hermanas de comunidad a que vivamos intensamente esa Eucaristía. Pero sobre todo, hermanos y hermanas, por un instante yo les invito a que, colocándose en el lugar de Jesús, imaginen cómo lavan los pies a la persona que más te cuesta en vida comunitaria, o en la parroquia, o en el trabajo, o en la vecindad. Lava los pies a ese que es tu enemigo, aquel que te está haciendo la vida difícil. Jesús también lavó los pies a Judas, a unas sabiendas de que le iba a traicionar. Lavemos los pies a aquellos que se sienten más solos y abandonados, al pobre que pide a la puerta de tu parroquia, al anciano que vive completamente solo, al enfermo que lleva meses sin que nadie le visite en el hospital. Lava los pies al que te ha criticado, te ha insultado, te ha calumniado. Lava los pies al que no cree en nada y es escéptico de todo. Lava los pies al que en tu familia te ha traicionado. Y mírale a los ojos, mírale cara a cara, sin vergüenza. Lávale los pies. Jesús a ti y a mí nos invita a que seamos servidores de los demás. El Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Este gesto nos hará más humildes, más serviciales, más gratuitos, más desprendidos. Este gesto nos servirá para que toda nuestra vida sea un camino permanente de servidores, haciendo muy nuestra la exclamación que sintetiza el mes de ejercicios espirituales ignaciano: en todo amar y servir, en todo amar y servir. Jesús nos sigue sirviendo a nosotros, nos sigue dándonos el sacramento de la penitencia, sacramento del perdón, sacramento de la misericordia, lavándonos los pies, lavándonos enteramente, para que participemos con un corazón totalmente limpio en cada Eucaristía. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. El siervo por excelencia es Jesús.
el siervo con mayúsculas, el servidor de todos, es Jesús. Dichosos nosotros si ponemos en práctica esta palabra y este gesto, servir, 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 en todo amar y servir. Con una certeza que todos también hemos experimentado cientos de veces, como dice en boca de Jesús, Hechos 20:35, hay más alegría en dar que en recibir. Hay más alegría en dar que en recibir. Qué maravilla que podamos nosotros también vivir enteramente dándolo todo sin esperar nada a cambio. Que lo demos todo, porque esta es la mejor manera de ser testigos de Cristo. Si nos humillamos, si nos ponemos al servicio de los demás, si hacemos nuestra la exclamación de San Juan Bautista, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Yo tengo que menguar y Él tiene que crecer. Concluyo con unas palabras de Santa Teresa de Calcuta, ella que tocó los cuerpos demacrados de los pobres más pobres de la tierra, ella que entendió el servicio a estos pobres como un servicio prestado al mismo Cristo. Que la caridad de Cristo nos abrace, nos surge la caridad de Cristo, dice San Pablo en 2 Corintios 5. Pues los santos y santas que en la historia de la Iglesia se han dedicado con más intensidad a los pobres más pobres de la tierra fueron hombres y mujeres eminentemente eucarísticos, como Santa Teresa de Calcuta, o San Camilo Lelis, o San Juan de Dios, o San Juan Bosco, tantos y tantos que palparon en el cuerpo de los más pobres al mismo Cristo. Dice Santa Teresa de Calcuta, la caridad es como una llama viva. Cuanto más seco está el combustible, más viva es la llama. De la misma manera, nuestros corazones, al verse libres de todas las razones humanas, se entregan más a un servicio libre. El amor de Dios tiene que engendrar un servicio total a los demás. Cuanto más repugnante es el trabajo, mayor debe ser el amor. Cuanto lleva socorro al Señor disfrazado con los harapos del pobre. Señor Jesús, quisiera imitarte en todo, ocupando el último lugar, sentándome en el banquillo de la humildad, dejándome lavar los pies por ti. Gracias, Señor Jesús, porque eres tú quien me ha enseñado con el ejemplo ser servidor de todos, buscando pasar desapercibido cuando hago el bien, sin que la mano izquierda sepa lo que hace la derecha. Gracias, Señor Jesús, porque aprendo de ti, y en esta escena del lavatorio de los pies me propones este doble camino, dejarme lavar por ti y a la vez hacerme esclavo de los otros por amor a ti. Gracias, Señor Jesús. Bendito y alabado sea tu nombre, bendito y alabado sea tu ser servidor de los demás. Les hemos ofrecido la quinta de las 7 meditaciones que el Padre Miguel Ángel Arribas dirige a las 6 de la tarde. Les recordamos que pueden volver a escuchar esta reflexión en el podcast de Radio María.